Nos está pidiendo hallar media, moda y mediana, desviación típica y varianza, y agrupar los datos en clases. Podemos agrupar primero y después calcular, o podemos calcular y después agrupar. Vamos a tener una pequeña diferencia, pero es aproximada. Como les decía, la idea es que la media y la desviación típica la podamos hallar, igual que la varianza, con el modo estadístico de la calculadora, que fue los videos que les decía recién. Que traten de, cuando tengan un tiempito, mirarlos, sobre todo para que ejerciten con su calculadora, porque les va a resultar mucho más rápido que hacerlo por el método primero que vimos, de hacer toda la tablita con la media, las diferencias y los promedios de cada columna. Es mucho más rápido ingresar los datos a la calculadora y bueno, resolverlo así. Pero empecemos por la moda y la mediana. Los datos acá aparecen ya ordenados, de menor a mayor, si ustedes se fijan. Por lo tanto, eso nos facilita el trabajo de encontrar la mediana, porque la mediana, ¿qué es? ¿Qué es la mediana? La mitad del total. Es el valor que está en el medio, ¿verdad? Que está en la mitad. Por lo tanto, si son 20 datos, quiere decir que hay 2 que están en la mitad. Es decir, el dato 10 y el dato 11. El que está en el lugar 10 y el que está en el lugar número 11. Entonces, para hallar esa mediana, como el número de datos es par, sabemos que hay dos valores en el medio, tenemos que promediarlos. O sea que vamos a hacer 1,45 más 1,5 sobre 2. Y eso nos da 1,475. Esa es la mediana. La moda es la moda. El dato que se repite más veces. Perfecto. El dato o datos, porque puede haber más de uno, ¿verdad? Como en este caso sí, que a alguno le había generado confusión. En este caso hay más de una moda porque son, aparecen repetidos, por ejemplo, el 1,1, o sea que se va a ir. Después tenemos el 1,3, el 1,45. Profe, no entendí la cuenta que hiciste. ¿La que, perdón? La ¿Está de cuenta. arriba? Sí. Viste que son 20 datos en total, ¿sí? Por lo tanto, no hay un valor solo que esté en el medio. Hay 2. Si son 20 datos, los 2 que están en la mitad son el dato que está en el lugar 10 y el dato que está en el lugar 11. El que está en el lugar 10 es 1,45 y el que está en el lugar 11 es 1,5. Entonces, para encontrar la mediana, para encontrar el valor central, tengo que promediarlos. Lo que hice fue sumarlos y dividirlos entre 2. Y esa es la mediana. ¿Sí? Gracias. Bien. Tenemos el 1,7. Y el 1,78. O sea que tenemos varias modas.
Y el polimodal. 1,4 también, profe. Y el 1,4, tenés razón. Me había saltado ahí. Perfecto. Todas esas modas. Para la media, tenemos dos formas de hacer. Por un lado, la primera forma que vimos es sumar todos los valores y dividir entre el total de datos, que son 20, ¿verdad? Y ahí vamos a tener la media. Pero ya aprovechando que además se nos pide la desviación típica y la varianza, la idea de la media, al igual que estas otras dos, es hacerla, es hallarla, utilizando el modo estadístico de la calculadora. Y ahí es donde, por eso les había pedido que miraran los videos, sobre todo para que ejercitaran ustedes, porque ya les digo, yo les pedí foto de la calculadora y más o menos mirando los que más se repetían, traté de hacerlos un par de tutoriales ahí, tratando de abarcar la mayor cantidad de modelos, pero siempre puede haber algún modelo que, que no esté incluido. Bueno, en ese caso particular, vemos cómo podemos hacerlo. De repente hacemos otro video aparte o buscamos la manera. Voy a saltear esta parte para después ir al modo de la calculadora y vamos a trabajar lo de agrupar los datos en 5 clases. Lo que queremos hacer es organizar estos datos en 5 intervalos que tengan todos los intervalos la misma longitud, es decir, el mismo ancho de clase. Para eso necesitamos, para hallar el ancho de clase, ustedes saben que el ancho de clase lo calculábamos dividiendo al rango o la amplitud entre el número de clases. Y el rango o la amplitud no es otra cosa que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. O sea que esto es 1,78 menos 1,1 sobre la cantidad de clases que quiero armar. En este caso me pide 5 clases. Entonces, si hacemos la diferencia, esto nos queda 0,68 dividido 5. Y esto nos da 0,136. Pero acá se nos pedía aproximar el ancho de clase con 2 cifras después de la coma. Por lo tanto, esto, que tiene 3 cifras después de la coma, lo vamos a aproximar a 0. ¿Qué les parece? Si es 136, ¿cómo podríamos escribirlo? 0,14. 0,14. Siempre lo aproximamos hacia arriba, porque si primero que es un 6, y además, si lo aproximamos hacia abajo, nos va a quedar seguramente algún dato fuera de las 5 clases, y eso no está bueno. No debe pasar. Pues bien, este es el ancho de clase, es decir, esto es lo que va a tener de longitud cada uno de los intervalos de clase que vamos a crear. Entonces, nuestro primer intervalo va a comenzar en el menor valor, que es 1,1, y va a terminar, incluyendo al 1,1, y va a terminar sumándole a ese 1,1 el 0,14.
Por lo tanto, esto nos va a quedar 1,24. Porque a 1,1 le sumamos 0,14 y llegamos hasta ahí. Ese 1,24 no lo vamos a incluir. Ese 1,24 va a ser el inicio, y ahí sí va a estar incluido, de la segunda clase. Nuestra segunda clase empieza en 1,24 y para saber dónde termina vamos a sumarle el ancho de clase, es decir, 0,14. Por lo tanto, esto termina en 1,38. La siguiente clase va a comenzar en 1,38, donde sí lo vamos a incluir. Le vamos a sumar 0,14 y va a terminar en 1,52. La siguiente clase, clase número 4, va a empezar en 1,52 y va a terminar en 1,66. Y la última clase va a empezar en 1,66 y va a terminar en 1,80. Lo que debemos hacer ahora, una vez que ya tenemos establecidas las clases, necesitamos la frecuencia que tiene cada uno de esos intervalos. Frecuencia absoluta, es decir, vamos a contar cuántos de todos estos datos caen en cada uno de esos intervalos. Entonces, el primer intervalo va desde el principio, por suerte ya los tenemos ordenados, o sea que nos facilita un poco el trabajo. El primer intervalo va del 1,1 al 1,24, o sea que los tres primeros datos caen ahí dentro. Ya el 1,25 queda por fuera, así que tenemos tres datos. El siguiente va del 1,24 al 1,38, o sea que vamos a incluir desde el 1,25 hasta el 1,38, es decir, estos tres van a estar incluidos. La siguiente va a empezar en 1,38 y va a ir hasta 1,52, por lo tanto vamos a incluir desde acá estos cuatro y este también. O sea que son 5 datos. La siguiente va desde el 1,52, es decir, donde nos quedamos, hasta el 1,66. Por lo tanto, va a tener solo estos dos. Y la última va a ir desde el 1,66 hasta el final. Es decir, desde acá va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Algo importante que ya sabemos, si sumamos todas las frecuencias, nos tiene que dar el total de datos. 3 más 3, 6, más 5, 11, 13, 20. Si no nos da el total es porque algún dato o nos estamos olvidando o pusimos alguno de más. Hay que tener cuidado con eso. También podemos encontrar la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada lo que nos dice es, si vamos tomando desde la primera clase y vamos acumulando la siguiente, ¿qué va pasando con la cantidad de datos? ¿Sí? Es decir, acá empezamos con 3, pero si agregamos el siguiente intervalo tenemos 3 más 3, es decir, 6.
Si agregamos el siguiente intervalo, tenemos 11. Si agregamos el siguiente, tenemos 13. Y si agregamos el siguiente, tenemos 20. Porque esa es una frecuencia acumulada. Si queremos la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es a la frecuencia absoluta, la vamos a dividir entre el total de datos. Y si la queremos expresar en porcentaje, como ya habíamos visto, la multiplicamos por 100. ¿Sí? No nos pide acá representar gráficamente, pero si quisiéramos hacerlo, podemos representar esta frecuencia absoluta con un histograma. ¿Sí? Un histograma que es ideal para esta representación cuando tenemos los datos agrupados en intervalos de clase. ¿Sí? Recuerden que hay continuidad en todos esos intervalos. ¿Preguntas sobre esto? No. Bien. La idea de la calculadora, voy a tomar captura de esto para poder borrar, es justamente ingresar los datos en la calculadora. Lo que tendría que ver ahora es qué calculadora tiene cada uno, pero bueno, ¿alguien pudo mirar alguno de los videos? Yo, profe, yo puedo hacer ¿Pudiste con la hacerlo? desviación Bien. científica y la varianza. ¿Y qué, perdón? Y la varianza también. Ah, pude. pudiste Y hacerlo la- todo, perfecto. Sí, 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 claro, sí. la media también en realidad, o sea, la había hecho antes igual, pero después como video la comprobé con la calculadora. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pausar acá para buscar algo y voy a tratar de mostrarles cómo hacerlo con la calculadora.